¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. En esta edición PM, al cierre del día, revisamos los temas más importantes para este día martes 25 de enero. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más relevantes. Y vamos a comenzar con la actualización de las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en esta jornada. Entidad de referencia cuando se trata de trazar el camino desde el punto de vista macroeconómico para los próximos meses a nivel global y en particular respecto a las grandes potencias. Es ahí donde pone el foco este informe del Fondo Monetario Internacional. Partamos revisando los detalles con una reducción de crecimiento esperada para este año 2022 por distintas razones. El fondo está proyectando un crecimiento que a nivel mundial sería menor. En el PIB para el año 2021 se llega a una estimación de crecimiento cercana al 5,9%, según ha entregado el Fondo Monetario Internacional durante esta jornada. Para este año, sin embargo, hay un recorte de las proyecciones. En el último informe pronosticaba un 4,9% de crecimiento. Ahora la proyección es de solo un 4,4%. No es menor el recorte que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Latinoamérica, más acentuado todavía el recorte de un 3%. Creceremos ahora un 2,4%, la estimación al menos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional para este año en la región, acá en Latinoamérica. Veamos el detalle porque este recorte de crecimiento tiene que ver fundamentalmente con las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional respecto a las grandes economías a nivel mundial. Hay una estimación de crecimiento algo menor para Estados Unidos y para China. Las economías avanzadas crecerían un 3,9% según ha publicado el fondo. Las economías emergentes, por otra parte, lo harían en un 5,9% y como factores de riesgo sitúa precisamente los mayores costos de la energía en este año 2022, en un contexto en que está aumentando la demanda por los hidrocarburos, donde el cartel de la OPEP también ha situado sus propias definiciones con una oferta algo más disminuida. El petróleo tendría un aumento de precio de un 12% para este año, mientras que el gas natural subiría un 58%. En el caso de Estados Unidos es bien interesante lo que plantea el fondo, porque estima un crecimiento de solo 4%, 1,2 puntos menos respecto a lo que había planteado en octubre, y fundamentalmente tiene que ver con dos aspectos. Uno, con una alta base de comparación, y dos, también con los problemas de suministro a nivel global. En el caso de China, el crecimiento sería solo de un 4,8% debido fundamentalmente al panorama en el sector inmobiliario. Son algunas de las conclusiones y que evidentemente podrían repercutir también en las proyecciones de crecimiento que se hagan para la región, para Latinoamérica y para Chile en particular en los próximos reportes. Bien, vamos a ir ahora a revisar otro tema, porque las cifras de desempleo en el Gran Santiago fueron publicadas y actualizadas más bien por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile este martes. Acá en el Gran Santiago llegó a un 8,3% en el mes de diciembre, según este último reporte de la entidad. Si comparamos esta cifra con diciembre de 2020, el número de desempleados ha subido en un 25%, ha caído en un 25%, en un contexto de recuperación en general del mercado laboral. Belén Vázquez nos va a contar más en la siguiente nota. La última medición del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dejó algo de tranquilidad en el mercado. Según el reporte de diciembre, la tasa de desocupación subió levemente y se ubicó en 8,3%, pero es 3,2 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2020. Es cierto que define un 8,3% de desempleo en la región metropolitana, pero un crecimiento de los ocupados de un 3,9% en el mismo periodo. Ya hemos recuperado en Santiago el 91% de los empleos. Dichos resultados se traducen en que hay más de 290.000 personas desocupadas en el Gran Santiago y considerando el lapso de un año, la cifra disminuyó un 25,5%. Esa baja responde al aumento en la fuerza de trabajo y también al alza en el empleo total. Así, la región metropolitana registró 3.211.000 personas con trabajo, con una disminución de 0,9% en los inactivos. Sin embargo, esa disminución de los inactivos podría no ser estable
¿cierto? Si seguimos con problemas debido a la nueva variante. En general, sostienen los expertos, son cifras favorables, pero hay que mirarlas con cautela. La tasa de participación subió a 59,5% y es la más alta desde que inició la pandemia, pero sigue siendo más baja que lo registrado en diciembre de 2019. Estamos cerca, ¿cierto? Se ha recuperado más o menos el 90% del empleo, pero falta la última milla, que es lo más difícil. Y como tú mencionabas, las predicciones de crecimiento no son tan auspiciosas. Entonces, sí, hay que tomarlo con cautela, diría yo. El Gran Santiago recuperó cerca de 120.000 empleos en el último trimestre y durante el último año fue un total de 207.000. De esta manera, restarían cerca de 200.000 plazas de trabajo por recuperar, de las cuales 122.000 corresponden a hombres y 76.000 a mujeres. Esto considerando el aumento de la población en edad de trabajar. Yo no me quería tranquila con llegar a las cifras del 2019, sino que tenemos que empezar a mirar cuánto más aumentó la población en edad de trabajar. Y lo ideal aquí es meter la mayoría de ellos, ¿cierto?, en la ocupación. Si quisiéramos compararnos con el porcentaje de empleo que había antes de la pandemia, necesitamos recuperar aún más puestos de trabajo que los que faltan. Y recuerda que los salarios han estado deprimidos, han aumentado nominalmente. Cuando tú lo corriges por inflación, están absolutamente estancados. El reporte del Centro de Microdatos además reveló que durante el último mes de 2021, solo 8.000 personas desistieron de buscar empleo a causa de la pandemia. Vienen cambios importantes en el Banco Central en las próximas semanas, fundamentalmente por la salida de Mario Marcel, quien este jueves dejará su cargo como consejero y actual presidente además del Banco Central. La gran pregunta que ronda ahora al Instituto Emisor es quién asumirá el desafío como nuevo liderazgo dentro de esta entidad. Y esa pregunta tendrá que resolverla el presidente Sebastián Piñera, quien tiene la facultad para nombrar precisamente al reemplazo de Mario Marcel. Las negociaciones para nombrar a su sucesor o sucesora eventualmente, en todo caso, están activas inmediatamente entre el oficialismo y también el gobierno entrante. Uno de los nombres, y por eso hablábamos de una eventual presidenta que podría ser la primera en la historia del Banco Central, es el de Rosana Costa, la carta de Chile Vamos. Desde el conglomerado aseguran que reúne las condiciones para ser la titular del ente emisor, destacada entre sus pares economistas, y tiene la oportunidad, como decíamos, de ser la primera mujer que asuma este cargo. Por parte de la oposición y también desde el equipo de Gabriel Boric, según fuentes al menos del Ejecutivo, el nombre que propone es el de Pablo García, cercano al PPD y actual consejero de la entidad. El presidente Sebastián Piñera es el encargado de hacer este nombramiento y aseguró este lunes que ya han existido conversaciones con Gabriel Boric esperando llegar a un acuerdo entre las dos partes, porque recordemos que luego también se debe designar desde la actual presidencia de la República al nuevo integrante del Consejo en reemplazo de Mario Marcel. Por lo tanto, ahí quizás puede haber un espacio de negociación para que cada uno de los cupos quede respetando el cuoteo político que existe finalmente para la designación de consejeros. En el caso de este nuevo cupo, el nuevo integrante, quien cumplirá el mandato que le quedaba a Mario Marcel, los nombres que suenan ya son los de Andrea Repeto y Claudia Sangüesa, aunque Sangüesa estaría más cerca quizás de integrarse al próximo gobierno en algún cargo como subsecretaria o en alguno de los cargos de confianza que debe designar el futuro presidente Gabriel Boric. Bien, vamos a ir a revisar un detalle de lo que ha ocurrido este martes en las bolsas, en los mercados también, con Europa recuperándose después de un lunes que fue bien duro y con un dólar que abría por lo menos la jornada al alza. Los detalles de cómo cerró este martes en la siguiente nota de resumen de Nicole Bernet. Partió la jornada con un alza de casi 10 pesos respecto al cierre del lunes. Sin embargo, a la espera de lo que pasará este miércoles con la reunión de política monetaria, el dólar logró estabilizarse y terminó finalmente este martes sin variación en 801 pesos. Luego de un lunes negro, los mercados lograron ver la luz. Tras cerrar la jornada con pérdidas por más de 3%, este martes el IPSA logró recuperar terreno y terminó el día con ganancias por 0,58%. Y si nos trasladamos al mercado europeo, estos también tuvieron un respiro. Después de haber caído fuertemente a inicios de semana, el Eurostoxx cerró con ganancias por 0,59%. La bolsa de Londres escaló por sobre el 1% y el IBEX de Madrid y el DAX alemán también culminaron el día en terreno positivo.
Bien, vamos a ir a otro tema del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Ponga mucha atención con esta propuesta de norma que fue aprobada ya en la Comisión de Medio Ambiente. Es una etapa preliminar, queda todo un debate en el Pleno, pero es bien indicativo también de cuáles son los énfasis que están poniendo algunos convencionales en el desarrollo de estas normas, en particular por el cuidado del medio ambiente. Esta norma que fue aprobada en la comisión respectiva este martes, lo que busca fundamentalmente es que en los 5 meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución se deberá levantar una comisión especial, plurinacional y paritaria que debe desarrollar e impulsar las bases para una política, dice textual el texto, de saneamiento, catastro y restitución de tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. Y lo que establece en el siguiente artículo transitorio es que se decreta la nulidad del pleno derecho de todos los permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica u otros, cualquiera que no haya sido consensuado con las comunidades indígenas locales. Ese es el proyecto que evidentemente tendría un impacto desde el punto de vista de los sectores productivos, del desarrollo económico muy relevante. Pensemos solamente en algunas de las faenas mineras que están emplazadas en territorios con presencia de comunidades indígenas o en algunos de los proyectos eléctricos que están emplazados en la zona sur, donde también puede haber conflictos con algunas comunidades locales. Esta norma fue patrocinada, entre otros, por los convencionales Victorino Antilef, también por Diego Eric Chinga, Isabel Godoy, La Machi Francisca Linconao y Natividad Yanquileo. A esta última escucharemos a continuación, profundizando precisamente en el fundamento para esta iniciativa. Con estas iniciativas que hemos presentado, una que van dirigida a la Comisión número 4 sobre derechos fundamentales, asimismo a la Comisión número 5 sobre derechos de la naturaleza, el medio ambiente, es que pretendemos avanzar en una demanda histórica planteada desde los pueblos originarios, especialmente lo que dice relación con la restitución de los derechos territoriales. Queremos avanzar en este proceso constituyente a eso, queremos dar solución desde una vía también institucional y que muchas veces se ha demandado por parte del pueblo, especialmente del pueblo mapuche, nos permite a nosotros también entregarle una esperanza a los pueblos originarios de que aquí también se puede avanzar en la solución a los derechos que se han venido demandando históricamente. Bien, vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos conversando con el economista y académico Guillermo Lefort, en un adelanto de la reunión de política monetaria que se conocerá este miércoles y también de otros temas vinculados al Banco Central. Volvemos de inmediato con la entrevista. Estamos de vuelta en Agenda Económica para analizar el escenario que debe enfrentar el Banco Central por estas horas, que mañana, miércoles, tendrá que publicar el detalle de la reunión de política monetaria y donde probablemente lo que espera el mercado se suba la tasa de referencia. ¿En cuánto lo hará? Eso es lo que está en discusión, probablemente en un escenario de alta inflación. Vamos a conversar de este tema con el economista integrante del Grupo de Política Monetaria, Guillermo Lefort. Gracias por el contacto, Guillermo, muy amable. Con mucho gusto, Sebastián. Gracias por la invitación. Guillermo, ¿cuál es el escenario que está enfrentando el Banco Central para esta reunión de política monetaria? ¿Por qué es tan relevante la decisión que adopte este miércoles, Guillermo? Bueno, el Banco Central tiene que completar un ajuste monetario que ya inició, pero que todavía no es lo suficientemente fuerte como para garantizar una rápida convergencia de la inflación al rango meta. Por eso esperamos que el Banco Central vuelva a subir de manera significativa la tasa de interés, llegando a 5.25 o 5.0, digamos, como nivel posterior a esta reunión. Guillermo, ¿por qué ha costado tanto recuperar el horizonte, fundamentalmente las proyecciones de inflación y poder anclar las expectativas, cuando hemos visto ya alzas bien fuertes de parte del Banco Central? Bueno, partió la tasa de muy abajo y además los choques fueron muy fuertes, digamos, por el lado del gasto, sí. Todo el aumento del consumo impulsado por los retiros y los apoyos de ingreso, el IFE, etcétera, que hizo el gobierno, a lo cual se sumó una situación inflacionaria externa que de todas maneras no habría pegado, pero que se vio como amplificada
por esta situación de fuerte gasto. Así que ha requerido una acción de política monetaria más fuerte que la que se haya registrado en la historia. La rapidez de subir la tasa de interés del Banco Central creo que no tiene precedente. Sí, y en ese sentido, ¿usted cree que debería dar una señal desde el punto de vista comunicacional más clara en ese ámbito? O sea, por ejemplo, ustedes plantean que sean 125 puntos de alza, no solo 100. Bueno, nosotros tuvimos una discusión y la verdad que por mayoría ganó 125 puntos base, pero la posición de minoría era subirla en 100. Las dos son opciones que están relacionadas a un fuerte incremento en las tasas de interés. Sí. La diferencia es solamente un pequeño matiz de cómo vamos en relación al proceso de ajuste de tasas de interés y también un poco pensar hasta dónde debería seguir subiendo la tasa. Ajá. Ahora, usted en el análisis ayer, Guillermo, también planteaba que aquí hay factores externos, lo mencionaba recién también, involucrados en este proceso de alza de la inflación. No son solo factores internos, sino que también es un proceso que se está viviendo en otras partes y en el Reino Unido, en Europa, en Estados Unidos, vemos registros que no se veían en más de 3 décadas. ¿De qué forma el Banco Central entonces puede llevar adelante su política o su estrategia de política monetaria con ese escenario que no puede controlar en la práctica? Bueno, es que nosotros no tenemos tipo de cambio fijo. Y en ese sentido tenemos independencia de política monetaria porque el tipo de cambio puede variar. De tal manera de que no tenemos por qué aceptar exactamente la misma inflación que tiene el resto del mundo, en particular las economías más avanzadas. Estados Unidos va hacia una inflación bastante elevada, que a lo mejor llega a 2 dígitos. Y probablemente va a durar bastante más que la inflación nuestra. Nosotros, a través de la política monetaria y el tipo de cambio flexible, deberíamos poder sujetar la inflación nuestra y llevarla a converger dentro del rango meta en no sé, 24 meses o algo así. Ajá. Pero usted siente que al Banco Central se le podría alargar ese horizonte, Guillermo, y que demore más volver al rango meta? Sí, eso es algo que realmente nadie puede dar por hecho o asegurarlo. Yo creo que la política monetaria va a tener que ir ajustando los diales, digamos, conforme se van dando los datos. Y si el impacto externo es muy fuerte, es posible que la inflación se demore más en ser controlada. Además, el otro elemento muy importante es cómo evoluciona el riesgo país y cómo evolucione el tipo de cambio. Si nosotros vemos que a esta inflación internacional se suma una fuerte depreciación del tipo de cambio, vamos a tener mayores impactos en la inflación doméstica. Así que hay muchos factores en juego. El otro es el gasto en consumo, que todos damos por hecho de que se va a desacelerar, de que no van a haber nuevos retiros, claro, y de que la política monetaria este año se va a conducir de una forma mucho menos expansiva, una forma contractiva, diría yo, reduciendo el gasto respecto al nivel extraordinario al que llegó en el año pasado. Sí. Guillermo, ahora cuando usted habla de las herramientas que están disponibles y de la posibilidad de usar este tipo de cambio flexible, ¿no?, como una forma también de aminorar los efectos de la inflación externa, ¿usted cree que el banco podría recurrir a otras herramientas más allá de la misma tasa, digamos, a una intervención en el precio del tipo de cambio? No creo. A no ser de que por razones extraordinarias el tipo de cambio subiera en forma muy marcada, no creo que el Banco Central vaya a utilizar una intervención para bajar el tipo de cambio. Lo veo difícil porque el Banco Central siempre ha mostrado un sesgo hacia la acumulación de reservas. Al Banco Central nunca le ha gustado vender. Al Banco Central le gusta acumular reservas, considera que eso es un colchón de seguridad. Claro. Y de hecho, recuérdese, hasta hace pocos meses atrás, el Banco Central estaba siguiendo una política de acumular reservas. Sí. Así que yo veo más difícil que se llegue a usar, tal vez en forma esporádica, una acción de intervención cambiaria. No se puede descartar. Yo creo que el énfasis va a estar en el alza de tasa. Ya estamos en 4, probablemente vamos a llegar a 5, 5.25,
y en la reunión en marzo debería llegar a 6, tal vez a 6,5. Por lo menos ese es el horizonte en el cual podemos hacer alguna planeación. De ahí en adelante va a depender mucho cómo evolucionen las cosas. Sí, con varios riesgos de incertidumbre política también asociados al desarrollo de la Convención Constitucional, entre otros. Guillermo, me gustaría que aprovecháramos el tiempo también para conversar de otro tema que es bien importante y que tiene que ver con el futuro del Banco Central, en el contexto en que Mario Marcel ha renunciado, hay que encontrar un nuevo presidente o presidenta para el Instituto Emisor y luego un nuevo consejero. ¿Cuán relevantes son esas decisiones pensando en los desafíos que vienen para el banco? Yo creo que las instituciones nuestras en materia monetaria llevan muchos años mostrando que son sólidas y que funcionan. Y hemos tenido muchos consejeros que han hecho una gran labor. Yo creo que hay alternativas y son alternativas buenas todas. Yo pienso que no es un gran problema el reemplazar al presidente que se retira, que se va al Ministerio de Hacienda por algún otro consejero que tome el cargo y alguien más que entre a relevarlo al Consejo. No veo que esto vaya a ser una dificultad mayor. Deberían ponerse de acuerdo rápidamente el gobierno saliente con el gobierno entrante. Guillermo, ¿usted no ve mucha diferencia entonces, por ejemplo, entre los dos nombres que hoy día suenan, que son Pablo García y Rosana Costa? ¿No ve mayor diferencia desde el punto de vista de la conducción del banco o de lo que proyecta el banco en la discusión política, por ejemplo? Me parece que ambos dos son excelentes nombres, son economistas con una gran trayectoria, que han estado participando de todo este proceso que ha sido exitoso para el banco de enfrentar la pandemia y las turbulencias financieras asociadas, de enfrentar esta inflación. Han sido parte de eso, así que yo creo que el liderazgo de cualquiera de los dos podría ser muy efectivo, muy útil. Sí, en un momento no veo en eso ningún duda. En un momento bien desafiante para el banco, no solo por el proceso inflacionario, sino también por las discusiones políticas y de la convención que están en curso. Guillermo, muchas gracias por su tiempo, como siempre, un gusto. Un gusto, muchas gracias, Sebastián. Gracias, hasta luego. Bien, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile. Que estén muy bien. Hasta mañana.